Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por la bendición que nos da de estar juntos en esta mañana fresca, ciertamente fresca. Si estuviera algún esquimal aquí con nosotros, a lo mejor sentiría calor, ¿verdad? Pero para nosotros que somos de zona tropical, pues sí, sentimos el fresquecito rico. Hay que disfrutarlo porque no son muchos meses, ¿sí? Y pues aquí estamos por la gracia de Dios. Me da mucho gusto ver a todos. Me da mucho gusto ver a la hermana Tere, a George, que a veces los vemos nada más en foto y sabemos y mandamos saludos y nuestro cariño y amor en Cristo a través de los amados Basfor, ¿verdad? Gracias a Dios. Pues me da mucho gusto ver a todos. Es una bendición verles. Hoy estamos frente a un pasaje muy hermoso. Es un pasaje ciertamente desafiante. Es un pasaje que he leído muchas veces y esta semana mientras lo leía, de pronto parecía que era la primera vez que lo había leído. Entonces, si de pronto hay cosas que no entiendes, no te preocupes. También yo me encuentro con cosas que no entiendo. Pero yo he orado al Señor y espero que todos ustedes estén orando junto conmigo, que el Señor nos bendiga mientras pasamos por estas líneas de su palabra en el capítulo 24 de Mateo y que el Señor nos enseñe su verdad. Se han escrito cientos y cientos y cientos, y no les miento, hermanos, probablemente miles de páginas sobre Mateo 24. Y cada vez me sorprende más cuán lejos podemos ir del pasaje y cuán pues certero es el Señor al decirnos su palabra. Entonces, estemos orando. Si ven que me atoro, hagan una oración rápida y digan: Señor, ayúdale. Amén. Ok, vamos a ver Mateo, por favor. Traemos en el buen sentido de la palabra, traemos una racha desde el capítulo 22 de Mateo, y por supuesto que no vamos a leer desde el 22, pero bueno, no sé si me quedo corto, porque la verdad es que la racha la hemos traído desde Mateo 5, desde Mateo capítulo 5, y hemos visto cómo es como una cadena de eslabones que se van uniendo y uniendo y uniendo y uniendo, y que no ha habido pasajes fuera del contexto. Mateo, estábamos platicando el hermano Dan y yo, el apóstol Mateo realmente era un instrumento en las manos del Señor, del Espíritu Santo de Dios, para escribir este evangelio desde una perspectiva increíble, hermanos, y no menospreciamos, no estamos en ninguna manera menospreciando el evangelio de Marcos, que fue escrito con un tenor, con un sentir hacia los romanos, y a Lucas hacia los gentiles, los griegos, y a Juan para gente de todo el mundo, y explicándonos detalles muy peculiares solo del apóstol Juan. Pero Mateo ha sido realmente extraordinario en nuestro estudio. ¿Estamos de acuerdo en esto, hermanos? Ha sido realmente extraordinario ver cómo Dios le llevó a escoger estos episodios centrales en el ministerio del Señor Jesús, y que han sido no solamente tan instructivos, pero al mismo tiempo tan desafiantes. Entonces hoy no es la excepción. Hoy tenemos un pasaje muy hermoso, muy importante, difícil, ciertamente difícil, de los mejores maestros que he conocido. Algunos muestran esa parte humana de nuestra debilidad y nuestras limitaciones. Y hermanos, seguramente hoy, pues yo me declaro incompetente para explicar un pasaje tan glorioso como este. ¿Sí? Y yo espero que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos bendiga, nada más. Amén. Si confías en mí, ya tronaste. Pero si confías en la dirección del Espíritu Santo de Dios,
hay garantía de que Él pueda enseñar a tu corazón la verdad de su palabra. Amén. Entonces voy a leer este pasaje y quiero empezar desde el capítulo 23, a partir del versículo 34, que creo que es el eslabón donde podemos engancharnos en esta mañana, porque es el tenor de la carta. ¿Se acuerdan ustedes que en el capítulo 23, y yo les decía que traté de hacerle competencia al hermano Dan, tratando de resumir un capítulo completo, y no lo logré, hermano? Entonces, ahí después haces algo, por favor, por mí. Bien, pero Mateo 23, 34 en adelante. Quiero que sigan ahí con su vista mientras leo. Dice el Señor Jesús: por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Escucharon esto, hermanos? Todo esto vendrá sobre esta generación. 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.
Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Padre, te damos gracias por tu palabra y porque, como decía tu hijo Marco, podemos conversar contigo, podemos dialogar contigo, Señor. Y sabes que es un pasaje difícil para nosotros, es un pasaje grande, pero pedimos tu dirección, Señor. Pedimos tu bendición. Pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe en lo más profundo de nuestra mente y de nuestro corazón, Señor. No permitas que diga cosas que no van de acuerdo a tu palabra, Señor. Por favor, no me dejes hacerlo. Y ayuda a mis hermanos a poder concentrarse mientras pasamos por estos versículos, Señor.
Te lo rogamos y te damos muchas gracias anticipadas, porque tú eres bueno, Señor, porque siempre eres bueno y siempre nos alimentas con tu palabra. Por eso venimos a ti en esta hora y lo hacemos en el nombre precioso de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues bien, como les decía, hay una serie de eslabones aquí conectados en este pasaje hermoso. Por lo menos nos agarramos ahorita en el capítulo 23, en donde después de todas estas sentencias que el Señor ha dictado sobre los escribas y fariseos, sobre esa élite de los judíos que habían torcido las escrituras y que habían alejado al pueblo de lo más lejos que pudieran de Dios. De hecho, el Señor Jesús, una de las acusaciones que el Señor Jesús les hizo fue que recorrían mar y tierra para buscar gente que se quisieran hacer prosélitos, y una vez que los hacían prosélitos, los convertían en 2 veces más hijos del infierno que ellos mismos. Entonces el Señor Jesús ha estado hablando fuertemente con estos hombres, escribas y fariseos, y aún con los saduceos. ¿Se acuerdan? En el capítulo 22 había sentenciado ya también contra ellos muchas cosas. Pero en el último lamento, la última sentencia que les dictó fue cuando estas personas decían que si ellos hubieran estado cuando sus padres mataron a los profetas que Dios les había enviado, dijeron: si nosotros hubiéramos estado allá, nosotros no habríamos matado a esos profetas. ¿Y saben qué les dijo el Señor Jesús? Les dijo: acaban de firmar su sentencia, porque justamente acabas de declarar que traes los genes de tu padre. Si no hubieras dicho eso, significaría que tú no te habrías conectado de alguna manera. Pero justamente la actitud que estaban teniendo contra el Señor Jesucristo revelaba que ellos traían la misma naturaleza malévola, diabólica, criminal, de acabar con el Hijo de Dios. Y entonces el Señor Jesús les dijo que ellos eran responsables de toda la sangre que se había derramado por todo el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan eso? Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Y yo les dije la última vez, que fue hace 3 domingos, yo les dije que Zacarías que se menciona ahí es un Zacarías que se menciona en el 2º libro de Crónicas, capítulo 24. En donde el rey Joás mandó matar a este sacerdote, porque este sacerdote lo amonestó diciéndole que no debía ni dejar que fueran idólatras los israelitas, ni tampoco promover la idolatría. Y él estaba haciendo justamente eso. Y entonces Joás mandó a matar al sacerdote y lo mandó a matar entre el templo y el altar de los sacrificios. Ahí lo mataron, ahí se derramó la sangre. Curiosamente, el libro de Crónicas, el 2º libro de Crónicas, en el orden de los libros del Antiguo Testamento de los judíos, es el último libro del Antiguo Testamento. Para nosotros es Malaquías, pero para ellos era Crónicas. Era el libro que recogía toda la historia de todo el judaísmo desde el Edén. Porque si tú lees Primero de Crónicas, el primer nombre que aparece en Primero de Crónicas 1:1 es Adán. Y entonces cuando llegas a Segundo de Crónicas te das cuenta que Segundo de Crónicas narra la historia de este sacerdote. Lo que Jesús está diciéndoles: ustedes son responsables de toda la sangre que se ha derramado de los profetas que Dios ha enviado, desde Abel, que fue el primer mensajero de Dios, el primer hombre que mostró fe y confianza en Dios, hasta el sacerdote Zacarías. Ustedes son los responsables. Y entonces les dio la sentencia que acabo de leer ahí en el capítulo 23, en el versículo 34. Por tanto, vean lo que dice. ¿Qué va a pasar? Pues solamente el Señor les iba a dar la prueba final, ¿sí? La evidencia final de que ellos eran esta clase de personas criminales, aborrecedores de la palabra de Dios. Y dice: yo les voy a enviar profetas. ¿Y saben qué van a hacer? Vean lo que dice el 34. Yo envío profetas y sabios y escribas, y de ellos
A unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Para qué? Dice, para que venga sobre vosotros. Esta es una sentencia de juicio, hermanos. Para que venga sobre vosotros la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre ¿qué? Esta es una frase clave, hermanos. Cuando el Señor Jesucristo está diciendo todo esto vendrá sobre esta generación, esta es una expresión que se refiere a un periodo de 40 años. Así lo veían los judíos, hermanos. Los judíos pensaban que una generación era de 40 años. Entonces lo que el Señor Jesús está diciendo es esta sentencia de juicio, este juicio será derramado sobre gente que todavía esté viva dentro de 40 años. Ahora, piensa un poquito. El Señor Jesús tiene aproximadamente 33 años. ¿Más 40? 70 o 72 o 73. ¿Sabes cuándo ocurrió la destrucción de Jerusalén? En el año 70. Pero hay un dato más interesante todavía. Hermanos, esta semana y mi hermano Pedro Ledesma me hizo favor de recordarme que uno de mis historiadores favoritos, y por supuesto es prácticamente el único historiador que narra episodios en la vida de Israel, justamente en la destrucción de Jerusalén, es este hombre, este judío llamado Flavio Josefo, y hay toda una historia alrededor de él que no, por supuesto no voy a contar ahora, pero Flavio Josefo era un judío muy capaz, muy inteligente, y era uno de los cabecillas de los judíos que armaron revueltas en contra de los romanos hasta que estuvieron a punto de matarlo. Lo metieron a la cárcel a su mamá, metieron a la cárcel a su papá, y cuando estaban a punto de matarlo, extraordinaria y milagrosamente lo dejaron salir. Lo dejaron salir. El general del ejército que estaba ahí para destruir Jerusalén era Vespasiano. Y justamente llamaron a Vespasiano a Roma para ser el siguiente emperador de Roma. Y Vespasiano, ahora en calidad de emperador ya en turno, dejó a su hijo Tito para que él se encargara de sitiar Jerusalén. Ahora, déjenme decirles, y voy a tratar de resumir, hermanos. Es un libro de casi 400 páginas, este libro, y de hecho es el resumen de su libro, de sus dos libros. Escribió por lo menos dos grandes. Uno se llamó Antigüedades de los Judíos, de Flavio Josefo, que es un recuento desde la creación prácticamente hasta el año 70, pero escribió otro que se llama Las guerras de los judíos, y que cuenta las guerras especialmente de los macabeos y durante la vida del Señor Jesús hasta el año 70, bueno, hasta el año un poco más adelante del año 70. Pero bueno, entonces, ¿quieres leer el resumen? Son casi 400 páginas. Yo leí como la mitad esta semana, volví a leerlas. Muchas de esas páginas las he leído, gracias a Dios, hace mucho tiempo. Pero es impresionante, hay muchas cosas que realmente llaman la atención y que deberías leerlas tú. Deberías leerlas tú. Pero bueno, el punto aquí es como dije, ocurren muchas cosas. A Flavio Josefo lo dejan en libertad, lo adoptan, y él se deja adoptar, por supuesto, también. Digo, ¿era eso o la muerte? Entonces él finalmente, él sabe que si no se une, hace alianza con los romanos, a él lo van a matar. Entonces él decide hacer alianza, y hasta le ponen el nombre de la familia de Vespasiano, los Flavios. Y de hecho se llamaba José ben Matatiao, era como José el hijo de Matías, casi el hijo de Mateo, ¿verdad? Pero no era Matatiao, era Matías. O una variante de esta. Bueno, entonces Josefo empieza a vivir del lado romano, empieza a vivir toda esta situación. Pero ¿saben qué es interesante esto?
que esta destrucción de Jerusalén realmente no empezó en el año 70, empezó en el año 66. Y la última, bueno, no fue la última. Realmente decir la última no es correcto. Pero en ese periodo de destrucción de los judíos, empezó en el año 66 y terminó en el año 73 con la destrucción de un palacio que Herodes había construido, que está sobre una roca junto al Mar Muerto, que se llama Masada. ¿Han oído algo de Masada? De hecho, creo que hay 1 o 2 películas sobre eso. No las he visto, pero así como que mi subconsciente me dice que he visto por ahí algún título de Masada. Bueno, hay documentales sobre esto. Herodes el Grande fue extraordinario constructor y uno de los palacios que construyó para su propio deleite fue Masada. Ahí estuvimos hace 10 años, hermanos. Ahora subes en teleférico, pero nos subieron y vimos toda esta construcción, obviamente destruida, toda esta construcción y la rampa que los romanos construyeron para subir y que finalmente dieron por terminada ahí su labor, porque los que estaban ahí escondidos de Masada, que eran judíos, terminaron suicidándose ellos y dijeron que preferían morir que ser esclavos de los romanos. En fin, todo esto sucede en el año 73 y todo había empezado en el año 66. ¿Cuántos años son? 7 años. Eso es curioso para los que gustan del número 7, ¿verdad? 7 años de asedio sobre Israel, sobre el judaísmo, Galilea, Samaria, Perea y especialmente sobre Judea y en particular sobre Jerusalén. Hermanos, hay atrocidades de las que ustedes no tienen y yo no tenemos idea. De verdad. Dice Flavio Josefo que había en estos días en que los romanos estaban entrando para matar a los judíos que estaban en Jerusalén. De hecho, sucedieron muchísimas cosas aquí, hermanos, pero de verdad, hermanos, no tienen idea. No sé cómo decirles todo esto. Pero una de las cosas que sucedieron fue que uno de los gobernadores romanos trajo a las primeras, a los primeros grupos de soldados, las legiones romanas, y rodearon Jerusalén. Y entonces en Jerusalén todavía había cristianos. Había algunos de los apóstoles que todavía estaban vivos, pero había todavía un buen número de cristianos. Y el Señor Jesús había enseñado en Mateo 24 que cuando vieran la abominación de la que había hablado el profeta Daniel, ¿se acuerdan qué les dijo? Que los que estuvieran en Judea, que huyeran a los montes, que los que estuvieran en la azotea no descendieran a tomar su capa, que los que pudieran irse y huyeran lo más lejos posible. ¿Por qué? Porque la destrucción vendría sobre Jerusalén. Ahora, la historia dice que cuando hubo la primera invasión, digamos, el primer sitiamiento de los romanos sobre Jerusalén, de pronto los judíos empezaron a atacar y vencieron a 2 de las legiones romanas, y los romanos tuvieron que regresarse al puerto de Cesarea, que está como a 50 kilómetros de Jerusalén, hacia el mar Mediterráneo. Se regresaron y dejaron libre la ciudad, y 2 cosas ocurrieron en ese día. Una es que todos los cristianos que estaban en Jerusalén salieron por el camino que va hacia Jericó, cruzaron el río Jordán y se fueron lejos, rumbo a una región, digamos, rumbo a Damasco, rumbo a Siria. Se alejaron. Y entonces en Jerusalén quedaron solamente judíos incrédulos, solamente estos judíos que habían rechazado al Señor Jesucristo. Pero no solo eso, empezaron a llegar judíos de todas partes de Palestina. Y dice Flavio Josefo que llegó a haber dentro de la ciudad como 1.100.000 personas. ¿Saben qué tanto es 1.100.000 personas? Como 5 veces Córdoba o como 6 veces Orizaba.
dentro de la ciudad de Jerusalén. Y todos estaban ardiendo en furor contra los romanos y estaban listos para atacar a los romanos. Cuando regresaron las legiones romanas y volvieron a sitiar Jerusalén, no había un solo cristiano dentro de la ciudad de Jerusalén, hermanos. Eso es increíble. Y empezaron, y fueron meses y meses y meses de sitiamiento. Entre las primeras cosas que empezaron a suceder fue que hubo gente que empezó a morir de hambre. Gente empezó a morir de hambre. Hermanos, no podían sepultar a sus muertos. Número uno, porque no sepultaban a sus muertos dentro de la ciudad de Jerusalén. Número dos, porque eran tantos muertos que no tenían tiempo para sepultarlos. Estaban ocupados en fortalecer las 3 murallas que había alrededor de la ciudad de Jerusalén, y estaban tan absortos en esto, en destruir a los romanos, y muchas veces se hicieron bajas tremendas, hermanos, tremendas. Pero cuando los romanos entraban y empezaron a matar, dice que tenían que correr literalmente sobre los cuerpos de los hombres y mujeres y niños muertos, algunos esqueléticos por el hambre y otros que los habían matado. En fin, fue una catástrofe de lo peor que te puedes imaginar. Hubo todo tipo de abusos. Había 3 líderes dentro de Jerusalén que eran judíos, eran guerrilleros. Entre ellos eran enemigos, hermanos. Entre ellos eran enemigos, y finalmente se unieron y dijeron: vamos a unirnos para pelear contra los romanos. Se unieron, pero cada uno de ellos buscaba sus propios intereses. Y empezaron a matarse entre ellos mismos. Se levantaron unas polvaderas tremendas. Hubo un momento en que los romanos entraron y por la cantidad de polvo no se podía ver quién era enemigo, quién era amigo. Y eran matanzas y matanzas y matanzas. Dice Flavio Josefo que Tito realmente, número uno, no quería destruir la ciudad, porque era una gloria de ciudad, era una ciudad gloriosa. Pero después empezaron a destruir las murallas de Jerusalén, empezaron a destruir parte de los palacios. Y entonces Tito dijo: bueno, yo quiero que se conserve el templo de los judíos. Ahora, eso dice Flavio Josefo, y obviamente Flavio Josefo no estaba inspirado por el Espíritu Santo de Dios cuando escribió eso. Entonces, él puede haber escrito con una influencia nacionalista, o pudo haber escrito con una influencia romana, cuidando su propia vida, ¿no es cierto? Pero todo lo que dice es impresionante porque lo vivió. Entonces dice Flavio Josefo que Tito, en repetidas ocasiones, Tito era el general del ejército romano, que él dijo que no querían que se destruyera el templo porque estaba forrado de oro. Pero después de 4 años de estar sitiando Jerusalén y matando judíos, dice Flavio Josefo que muchos judíos se tiraban por la muralla, y algunos caían y se rompían las piernas, otros lograban caer y salían corriendo, y los romanos los alcanzaban, y a algunos los atravesaban con la espada, y a muchos otros los agarraban y los crucificaban en los árboles de olivo que había, porque árboles de olivo hay por todo Israel. Eso lo vimos también. Entonces, dice Flavio Josefo que hubo tantas crucifixiones que llegaron a crucificar hasta 500 judíos diariamente. ¿Puedes entender eso? Y dice Flavio, había tantas crucifixiones hasta que ya no hubo árboles de olivo donde crucificar judíos. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque el Señor Jesucristo describió vívidamente lo que iba a pasar, ¿cierto? Una cosa más. El Señor Jesucristo en repetidas veces en el capítulo 24 dijo que tuvieran cuidado, porque vendrían falsos cristos y falsos profetas y falsos maestros diciendo: yo soy el Cristo. ¿Se acuerdan?
Y que vendrían otros diciendo, oigan, ahí está, ya vimos al Mesías, hay que salir a encontrarlo. ¿Saben qué? Flavio Josefo lo dice en su libro. Dice que hubo muchos judíos falsos que para tratar de alentar, de animar con mentiras al judaísmo de Jerusalén, que les decían, oigan, ya vimos al Mesías, el Mesías ya viene en un caballo blanco. Era mentira eso, era mentira. Muchas mentiras estuvieron diciendo. Seguramente aun cuando todavía los hijos de Dios estaban presentes ahí en Jerusalén, pero todos ellos salieron y Jesús dijo que iba a ser tan fuerte el engaño que con ese engaño podrían engañar inclusive a los escogidos si fuera posible. Pero por lo que dice la historia, no fue posible engañar a los que habían creído firmemente en Cristo Jesús. Y salieron y se fueron. De tal modo que el día que los romanos el 30 de agosto del año 70 después de Cristo entraron, ese día destruyeron a judíos que no habían confesado fe en Cristo Jesús. Y como digo, hay muchísimas otras cosas que no da tiempo de compartir. Pero yo quería compartirles esto porque es justamente lo que el Señor Jesús dijo. Miren, vamos a verlo en Mateo 23, por favor. 23:37. Jerusalén, Jerusalén. ¿Qué dice? Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? ¿Y qué dice? No quisiste. Pero su religión y su nacionalismo sí pudo juntar a 1.100.000 judíos dentro de la ciudad ese día. ¿Sí se dan cuenta de lo irónico que es esto, hermanos? Dice en el versículo 38, he aquí vuestra casa, ¿qué? Os es dejada, ¿qué? La palabra casa no se refiere a un hogar de una familia, sino más bien a la ciudad de Jerusalén. Era la casa de los judíos y particularmente al templo. Ahora, los apóstoles están impresionados, no solamente con la enseñanza. Los apóstoles viven en Galilea. Y durante 46 años se habían dedicado a levantar toda esta inmensa construcción gloriosa de la ciudad de Jerusalén y particularmente el templo con los muros. Hermanos, todavía el muro de los lamentos ahí en la parte suroeste del templo todavía se ve impresionante. Y Leslie, nuestro guía judío, nos dijo, mide 45 metros de altura. La muralla, hermanos. Y dijo, pero ese no era su medida original. En el tiempo de Jesús medía 65 metros de altura. Y las piedras, en la parte de la base, las piedras son de largo, por lo menos como de aquí a donde está el hermano Dan. ¿Cierto, hermano Dan? Es increíble, hermanos. O sea, era una obra que Herodes había empezado, pero de lo más glorioso. Ahora, todo el mundo odiaba a los judíos. Bueno, casi todo el mundo. Pero esa bien pudo haber sido una de las 7 maravillas del mundo. De hecho, los judíos dicen que fue, aunque no la contaban. Entonces, los apóstoles que vienen de Galilea, ellos están impresionados con esto. Ellos han venido pocas veces y cada vez que venían seguramente veían cómo iba creciendo esta construcción. Y obviamente Jesús había crecido en Nazaret y su vida había sido allá, en Nazaret y en los pueblitos. Hay uno de ellos, por ejemplo, que se llamaba Séforis, en donde había construcción para los carpinteros, trabajo para los carpinteros. Y este es otro tema también. Pero bueno, el punto aquí es este. Están de visita en Jerusalén y los apóstoles están realmente impresionados con todos los edificios. Dicen que el templo se podía ver a muchísimos kilómetros de distancia. El mármol y las láminas de oro que tenía en la punta, que podían resplandecer como si fuera otro sol, cuando el sol resplandecía y daba sus rayos sobre el templo de Jerusalén.
De hecho, el salmista en el Salmo 42 dice que estaba allá en el monte de los Hermonitas y desde allá él podía fijarse y ver allá abajo estaba Jerusalén, allá podía verse el resplandor del templo, allá estaba la ciudad, allá estaba la casa de los judíos. Qué impresionante, ¿no? Y Jesús dice, vuestra casa será abandonada. Vean lo que dice el 38, por favor. Dice, he aquí vuestra casa os es dejada, ¿cómo? Esto, Jerusalén, esto, el templo, los edificios. Pues os digo, dice el 39, que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron. Fíjense esto, hermanos, para los judíos esto era muy significativo y debió haber sido significativo para el propio Señor Jesús y aún para sus apóstoles. O sea, es como si Jesús ese día se hubiera sacudido el polvo de sus sandalias y dijera, adiós, se acabó. Lo demás será historia nada más. Y Mateo lo registra, dice el capítulo 24, cuando Jesús salió del templo, ¿y qué más? Y se iba. Se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Otra de las cosas que Josefo dice es que cuando uno de los soldados disparó una flecha en dirección de las recámaras que estaban alrededor del templo, sí, había recámaras, estaban los dormitorios de los sacerdotes que estaban en turno y llegaban y ahí se hospedaban. Cuando disparó una flecha contra que entró en una de las recámaras, se empezó a incendiarse el templo. Llamaron a Tito, que estaba como a 400 metros, estaba ahí en la fortaleza Antonia, que era un bastión de los romanos. Le dijeron, oye, acaban de prenderle fuego al templo. ¿Quién lo hizo? Dijo, fue uno de los soldados romanos, uno de nosotros. Y dijo, yo quiero que castiguemos gravemente a ese soldado que me desobedeció. Y cuando llegó Tito, dicen que salió casi sin vestirse su uniforme de soldado, llegó y miró cómo se estaba incendiando el templo y dijo que no destruyan el santuario, y le abrieron las puertas y todavía contempló el santuario y vio la gloria y dijo, yo no quiero que esto se queme. Pero otro soldado agarró una antorcha y la aventó contra el velo y empezó a incendiarse, y había madera y telas y se incendió el templo. Cuando todo se había quemado, los romanos se dieron cuenta que mucho del oro que estaba en las paredes se había derretido con el fuego y se había incrustado entre las piedras del cimiento del templo. ¿Y saben qué empezaron a hacer? Trajeron barretas para levantar las piedras, para sacar todo el oro que se había incrustado ahí entre las piedras, hasta que, dice Josefo, hasta que no quedó una sola piedra sobre otra. Todos los romanos lo levantaron para asegurarse de llevarse todo el oro. ¿Qué estaba pasando? Solo se estaba cumpliendo lo que el Señor Jesús había dicho. Aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Hermanos, ¿qué tan exacto es el Señor Jesús en sus profecías? Alguna vez dije, voy a leer un poquito de las profecías de Nostradamus. Creo que era de Yanga, Nostradamus. Dicen que ya después le dijeron que no era Nostradamus, era Nostardamos. Hermanos, simplemente no hay comparación. El Señor Jesús, todo lo que dijo el Señor Jesús que sucedería, sucedió. Pero hay una cosa que no ha sucedido todavía. Dijo que volvería. Y si todo lo demás sucedió, ¿qué piensas que va a pasar con su promesa de regresar? Y ahí está incrustada esta respuesta, ahí está incrustada en este capítulo glorioso que todavía ni siquiera hemos entrado al estudio de este capítulo hermoso. Hermanos, hay tanta gloria aquí.
hay mucha, mucha, mucha gloria. Uno de los problemas, hermanos, y aquí va la clase, uno de los problemas que enfrentamos cuando estudiamos un pasaje así es que le metemos nuestra mentalidad occidental. Somos occidentales nosotros, tenemos una cultura de lo literal, del literalismo, y así queremos interpretar la Escritura, y se nos olvida que la Escritura no fue, que la Biblia, Mateo 24, no fue dicho por un mexicano o por un latino. Dos, no fue escrito por un occidental. ¿Sí me explico, hermanos? O sea, por ejemplo, hay cosas tan sencillas que de pronto nosotros nos quebramos la cabeza, ¿sí? A veces cuando se trata de explicar pasajes como aquel hombre que fue a llamar a los que no tenían trabajo, ¿se acuerdan? Que fue a llamar trabajadores para su viña. A uno los llamó a la tercera hora, otros a las 9, otros a las 12, otros a las 3, otros a las 5 de la tarde. ¿Recuerdan eso? Y a cada uno le pagó un denario, ¿recuerdan? Oigan, ¿qué patrón mexicano haría eso? Trabajé 1 hora y me pagó lo mismo que le pagó al otro que trabajó todo el día. Bueno, esa es mentalidad judía, esa es mentalidad oriental. Cuando Jesús dice, el Hijo del Hombre será muerto, será crucificado, será sepultado, pero al tercer día resucitará. Dices, ok, tercer día, el doctor me dijo que me tome la medicina cada tercer día, o sea, es cada 48 horas. Ahí luego me dices, hermano, el doctor David, pero cada tercer día es cada 48 horas, ¿no? Es un día sí y un día no. ¿Estamos de bien? Pero de pronto el Señor Jesús dice que la única señal que les iba a dar era la del profeta Jonás, que así como Jonás estuvo en el vientre del pez, ¿cuánto tiempo? 3 días y 3 noches, o sea, estuvo 72 horas. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. A ver, ¿eran 48 horas o eran 72? ¿Ya viste cómo nos trabamos? ¿Sabes por qué? Porque se nos olvida que estamos tratando con un libro que fue escrito allá en Medio Oriente, particularmente por judíos que tenían otra cultura y otra manera de mirar y de expresar las cosas. Y no solamente es por judíos de otra cultura, estamos al otro lado del mundo nosotros, con otra cultura completamente distinta, pero aparte estamos a más de 2000 años de distancia, hermanos. Hace 200 años, cuando Miguel Hidalgo y Costilla estaba bueno, para este tiempo, hace 200 años ya habían firmado la independencia, ¿verdad? Pero hace como 210 años, digamos, en 1810, la palabra emoción significaba posesión demoníaca. Aquí en México. O sea, cuando alguien decía, oye, es que está emocionado, ¿sabes qué querían decir? Está poseído por un demonio. Hermanos, eso es español aquí en México de hace 200 años. 200 años después, la palabra emoción no significa estar poseído, ¿o sí? ¿Ya vieron cómo cambia, cómo muchas veces se transforma el significado de una palabra? Ahora, imagínate un libro que contiene 66 libros y que el Señor Jesús está hablando en un lenguaje, Él está hablando como judío. Entonces, a veces el problema más grande, hermanos, no es la revelación. El problema más grande es que nosotros no estamos entendiendo el lenguaje en el que fue escrito este libro. ¿Sí me explico, hermanos? Digamos Apocalipsis, y no me quiero meter en Honduras ahorita. Ya estoy en Honduras, en más Honduras. Digamos Apocalipsis. Alguien dice, no, pues es que ya sé, las langostas que están ahí en el Apocalipsis capítulo 9, que echan humo por la boca y fuego por la boca y humo por la cola. Alguien dijo, son los helicópteros de la Segunda Guerra Mundial. Dices, ¿qué habrían entendido los hermanos de Asia Menor hace 2000 años? ¿Ya viste? No, es que Apocalipsis está re difícil. Sí está difícil, pero ¿sabes qué es lo más difícil? El lenguaje apocalíptico en el que se escribió. Esas son nuestras dificultades aquí, hermanos. Y entonces se empieza todo un arsenal de autores y de maestros escribiendo y enseñando y predicando, pero todos
parten de una interpretación occidental, cuando lo que tenemos que ver es realmente cómo está escrito este capítulo, cómo fue expresado por el Señor Jesús. Recuerden, es el Señor Jesús, es Mateo el apóstol escribiendo en un lenguaje que los judíos podrían entender, y es ese lenguaje que tú y yo necesitamos analizar. ¿Están listos? Bueno, de que 8 días vamos a seguir, pero hoy quiero compartirles algo. Miren, bueno, a menos que mi hermano Dan y mi hermano Marco o alguien de que 8 días esté listo para compartir, si no, ahí me salvan, hermanos. Ok, en estos años hemos estado aprendiendo algo importante. La forma de escritura de los orientales es muy distinta de la forma de escritura de los occidentales. ¿Sí me explico? Simplemente son dos culturas distintas. Ahora, no estoy hablando del contenido, solo de la forma. La forma que nosotros usamos, que nosotros los escritores, ¿verdad? Nosotros los que nos dedicamos a escribir libros. La forma que nosotros usamos se llama una forma lineal de escritura o una forma de escritura lineal. Ahí está. Muchas gracias, hermano y hermano Alex. Ahí están. Les pasé estas diapositivas y espero que sean de alguna utilidad. Entonces, la primera es la forma lineal. ¿Qué es la forma lineal? ¿De qué se trata? Bueno, cuando tú abres un libro, y debía haber traído un libro de ejemplo, traigo mi Biblia, pero un libro occidental. Cuando tú agarras un libro, mueves la pasta de enfrente, ¿de acuerdo? Y ves que ahí están los créditos, ¿no es cierto? Publicado en tal año por la editorial tal, prohibida su venta. Ahí está, mira, gracias hermano, solo para que mira. Ok. Gracias. Aquí está. Ok. Es un libro occidental escrito por Bob Coughlin. Ok. Lo más seguro es que es un libro occidental, ¿verdad? Escrito por un occidental. Y entonces lo que tú esperas encontrarte ahí, pues son los créditos, como dije. Después en la siguiente página te encuentras agradecimientos o dedicatoria. Luego en la siguiente página te encuentras un prefacio. Y luego te encuentras, después del prefacio o antes del prefacio, el índice, y ves del 1 al X, ¿no? O sea, tú ves el capítulo 1, un tema, 2, 3, 4, 5, y ahorita lo vamos a ver ahí en la pantalla. Pero tú miras esos capítulos y en cada capítulo hay un tema. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, tú esperas que en cada capítulo se agote el tema que se está tratando en ese capítulo. ¿Estoy de acuerdo? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Entonces ahí lo coloqué de esta manera, la introducción, y luego capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y arriba le puse que en cada una, déjenme verlo acá, porque mis lentes nada más ven de cerca. Ok, en cada capítulo dice ahí, si ustedes pueden leer, se agota el tema que se está tratando. ¿Estamos bien? Sí, o sea, esperas que cada capítulo trate un tema del tema general, pero en cada capítulo se agote ese tema. Cuando pasas al 2, no esperas regresarte al tema del capítulo 1. Digo, eso es ilógico. Ahora, vamos a la siguiente diapositiva, a la otra diapositiva. Mira, no sé por qué siempre me gusta usar este ejemplo, pero vamos a poner en la siguiente. Imagínate que yo escribo un tema y que mi tema es sobre biología. Y entonces, pues a mí se me ocurre, ¿verdad? Es mi libro. Entonces yo digo, yo voy a escribir 6 capítulos sobre biología. El primero en mi libro, recuerden, ya dije publicación, prefacio, índice, introducción, ya todo. Ya estamos aquí en el cuerpo del libro. Mi tema número 1 es el estudio de la biología en Asia y África. ¿Está bien? Vamos a estudiar biología. Yo les voy a enseñar sobre biología en Asia y en África.
Y una vez que yo ya agoté todo mi tema sobre biología en Asia y África, ahora mi capítulo número 2 es el estudio de la biología ¿en dónde? En Europa. Y ahora estoy con los Países Bajos, estoy con Inglaterra, con Irlanda del Norte, con Grecia, con España, con Francia, Alemania, y también Shanghái y Japón y China. ¿Qué pasó ahí? Me regresé al capítulo 1 y dices, no, ya nos dijiste todo sobre Asia y África. Ahora dinos todo lo que concierne a Europa. Ya no nos digas del tema anterior. Bueno, ya agoté sobre Europa. Ahora voy en el capítulo 3. Mi tema es el estudio de la biología en América Latina o en América. Y tú esperas que ese capítulo te enfoque nada más en lo que es biología en América. No esperas que yo me regrese a los otros asuntos que ya traté. ¿Estamos bien? Les voy a hacer examen de biología después de esto, 4, la biología. Ahora ya me voy a centrar en aspectos específicos. La biología marina, el capítulo 4. 5, la biología terrestre. Y 6, la biología micro. Ahí repetí, ¿verdad? La microbiología. ¿Ok? Vamos a estudiar los ácaros, vamos a estudiar los virus también, las bacterias, todas estas cosas. La microbiología. Pero como en China desde hace siglos, listo, no, ya hablaste de China. Ya no esperas que hable de China, ni de Europa, ni de América. Esa es la forma lineal. A ver, si nos regresamos tantito a donde dice, están los capítulos 1, 2, 3, 4, ahí. ¿Ya vieron? En el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 yo voy a tratar en cada uno un tema distinto. No me voy a regresar. Ok, ¿todos están entendiendo, hermanos? Esta es la clase, ¿Sí? Ok, vamos hacia adelante ahora. Después de mi libro de biología, y tú dices, ¿y entonces cómo escribirán los orientales? Si esta es la única forma aprobada por mí para escribir. ¿Cómo le harán ellos? Han de estar locos. Pues mira, ellos tienen otra forma de escribir. Ellos tienen una forma que se ha denominado como la forma espiral. ¿Y eso qué es? ¿Alguna vez has visto el espiral de Arquímedes? En donde empieza en un punto concéntrico y se va haciendo más y más grande la línea. No es un círculo, ahí está, miren, ¿qué tal? Y siempre parte de un punto en el centro. ¿Ok? ¿Y cómo le hacen? Pues qué bueno que preguntas, dijera Mark Webb, ¿verdad? Porque la siguiente diapositiva nos lo va a explicar. Ahí está. ¿Qué hace la escritura en espiral? Lo que hace es, primero, pone las cartas en la mesa. Te va a poner las cartas de la 1 a la 8. Te dice, estos son mis temas. Aquí va el tema 1, el tema 2, el tema 3, el tema 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Esos son los 8 temas de los que nos vas a hablar. Así es. Ok. Como ya les dije cuáles son los 8 temas, ahora les voy a dar otra vuelta y cada vez que paso por uno de esos temas, voy a ir ampliando la información. La segunda vez, y entonces ya le di una vuelta completa, la segunda vuelta completa. Vamos a ver, ahí está, pon la siguiente por favor, ahí está, ¿ya vieron las flechitas? La primera vuelta fue las flechitas, ¿qué color es ese? ¿Amarillo? Ok. Pero ahora el escritor oriental le ha dado una segunda vuelta, y ahora son las flechitas verdes que tienen ahí, y dices tú, oye, pero ¿por qué nos trató otra vez todo? Pues así le gusta a él. Es oriental. En otras palabras, en todo su libro, él va a estar dándole de vueltas a la espiral y cada vez que pasa por uno de esos temas, lo va a hacer más y más y más amplio, así como se nota ahí en su dibujo. ¿Ya vieron? A ver, por favor, el siguiente dibujo, hermanos. ¿Ya vieron? Esa es la tercera vuelta. Y puede darle 7, 8, 10 vueltas. Cuando decidan estudiar en el centro educativo, vamos a llevar una materia en octavo semestre que se llama Apocalipsis.
Y ahí podemos aprender un poquito más, ¿verdad, maestro Eric? Bueno, ok. Hermanos, esa es la forma de escritura. Y ahora dije, ¿qué hay aquí en Mateo 24? Vamos a verlo, porque esto está realmente interesante. Y como dije, lo voy a dejar esto pendiente, siento, por quienes tengan alguna dificultad después para estar en 18 días. Ojalá que puedas estar, ojalá en verdad, ojalá puedas estar. Pero miren, de los versículos 4 al 13, yo lo subtitulé como diversos acontecimios. A ver si pueden verlo ahí ahorita que nos presenten la diapositiva los hermanos. Estoy donde empieza, a ver, para ustedes es... ¿Sí alcanzan a ver los números, hermanos? Sí. Ok, perfecto. ¿Ya vieron dónde empieza ahí? Ese es el primer tema. Del verso 4 al 13 lo he titulado diversos acontecimientos. Mira lo que dice. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra, rumores de guerras. Mirad que no os conturbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, todo esto, o sea, todos estos acontecimientos, dice, pero eso no significa que ya es el fin. ¿De acuerdo? Luego, versículo, ¿dónde me quedé? 7, porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todos esto será, otra vez, principio de dolores. O sea, es otra forma de decir que no es el fin. Verso 9, entonces os entregarán ¿a qué? A tribulación. Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes. 10, muchos tropezarán. Entonces, y os entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán. Oiga, a ver. Fíjate que ya nos dijo allá en el versículo 5, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y junto con esto dice el verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ya lo había dicho, Señor, dice, lo quiero decir otra vez. ¿Ya viste? Verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y qué va a pasar? El que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Ya viste? Ok, ese es el primer asunto que trata el Señor. Y lo va a volver a tratar en la otra vuelta. Y ahorita vamos a verlo. Siguiente tema, el Evangelio. La señal número 1 es el Evangelio. O sea, hermanos, realmente de todo, lo más sobresaliente son 2 señales. Una es la señal del Evangelio y otra es la señal de la persecución o la tribulación. ¿Estamos bien? Todos los demás son eventos. Pero son eventos que hacen catastrófico todo esto. Pero en realidad hay 2 asuntos aquí. Mira lo que dice el 14. Y será predicado este evangelio del reino, ¿dónde? En todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué dice? ¿Cuándo va a venir el fin? No, pues cuando ya se oigan guerras, hermanos. Ahorita Rusia está peleando ahí contra, tienen una guerra psicológica y quieren tomar a Ucrania y invadirla. Y no, es que ya ahora sí se están oyendo de guerras. ¿Sabes desde cuándo se ha oído de guerras? No, es que ahora sí, las enfermedades, hermanos. No, mira el virus que nos atacó. Bueno, en España hace 100 años también hubo un virus. Y más atrás hubo pestes y... No, es que ya el cambio climático, hermano, ya hace que ahora sí los terrenos ya no produzcan. Ya hay hambre en algunas partes de la tierra. ¿No ha habido hambre desde el tiempo del Imperio Romano? O sea, todas esas son cosas que el Señor Jesús dijo que van a suceder durante todo este periodo, pero hay una que es señal de que vendrá el fin. ¿Cuál? Dice, cuando el evangelio del reino se haya predicado, ¿dónde? En todo el mundo. Eso sí es señal. Ahora, ¿lo sabemos? Realmente no lo sabemos. Estamos predicando el evangelio y Dios ha seguido levantando obreros a su mies que vayan a predicar el evangelio.
Y cuando el evangelio se haya predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Otra de las características de todo este periodo antes de que venga el fin es la tribulación. Mira, es la señal número 2 en el verso 21. Dice, porque habrá entonces, ¿qué cosa? Gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Ahora, esta mención del Señor Jesús aquí está refiriéndose directamente a lo que pasaría en Jerusalén en el año 70. Pero la tribulación es otra de las características de este periodo antes de que llegue el fin. Porque el Señor ya lo había dicho en el verso, por favor, en el verso 9. Entonces os entregarán ¿a qué? ¿Ya viste? Ya lo había dicho el Señor y ahora va a decir específicamente que ahí en Jerusalén habrá gran tribulación. Pues con todo lo que les conté, yo creo que estamos conscientes, pero luego lo va a volver a mencionar en el versículo 29 y ahorita lo vamos a ver. Véanlo de una vez ya. Dice, e inmediatamente después de la ¿qué? De la tribulación de aquellos días. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, todo esto. Ok. Luego en el versículo 27 nos va a hablar, el otro tema que nos va a tratar es el tema de la segunda venida. Verso 27 dice, porque como el reloj, o sea, no se dejen engañar. Hijos, mis hijos que van a estar ahí en esta masacre, si digo, no hay una palabra, no alcanza para describir todo lo que sucedió ahí alrededor de esos 7 años en Jerusalén. Pero mis hijos van a sufrir persecución. Y yo quiero que que no se dejen engañar, que nadie les diga que aquí está, mira, ya vino William Soto Santiago, mira, ya vino José Smith, mira, Carlos Tace-Rose, no hombre, ahora vino el otro, ¿ya viste? Pero no son los únicos. En los tiempos del año 70 estaba habiendo falsos maestros, falsos cristos, es decir, la tribulación, la persecución, el engaño, todo esto ha sido característico no solo de ahí, sino de todo este periodo. Y dice, no se dejen engañar cuando les digan ahí está o allá está o ahí viene. ¿Por qué? Verso 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, ¿qué dice? Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hay quienes han dicho que este versículo significa que Cristo va a venir en secreto, en silencio y que nadie lo va a ver. Pero mira lo que dice. Porque como el ¿qué? ¿Se ven los relámpagos o no se ven? ¿Qué es un relámpago, hermanos? Pues es la luz que surge como resultado del choque de dos fuerzas de energía de aire caliente y frío y que se genera ahí una producción de energía, ¿cierto? Y en el choque se genera la explosión. Ese es un relámpago. ¿Se ve o no se ve? Se ve y se ve muy lejos. Estábamos el otro día no sé por dónde, Lulis, yo veníamos manejando, creo que de Puebla, y había unos relampagazos ahí tremendos. Y me dijo, oye, ¿la perra no se espantará con esos relámpagos? Le digo, no creo. Y después dije, a lo mejor sí. Si el relámpago está por allá por Orizaba, a lo mejor sí. Porque después el relámpago es lo primero, pero el ruido que surge, ¿cómo le llamamos? Trueno. ¿Ya vieron? ¿Qué tal? Ok, la segunda venida. Dices tú, oye, pues mira hasta dónde habló de la segunda venida. Pues va a hablar más adelante de la segunda venida. Luego, seguimos en el siguiente tema, la lección de la higuera. ¿Ya vieron? Dice el Señor que debemos aprender que cuando la higuera tiene hojas, le brotan hojas, es porque ya está la primavera. Y si ya está la primavera, ¿qué sigue después? El verano, dice. Así, tienen que estar atentos ustedes. Tienen que estar atentos porque la venida está cerca. Siguiente tema, y sé que tengo que correr un poquito. Luego, la necesidad número 1. ¿Cuál es la necesidad número 1? Verso 36.
Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. En otras palabras, si no sabes cuándo va a venir, ¿cómo tienes que estar? Tienes que estar preparado. Tienes que estar preparado. Ok. Siguiente tema, la necesidad número 2. ¿Cuál es la necesidad número 2? Versículo 45. ¿Quién es pues el siervo qué? Fiel. O sea, no solamente se requiere estar preparado, pero además se requiere fidelidad. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Habías pensado en esto? El Señor Jesús está diciendo estas cosas aquí. Siguiente tema, y es el tema número 8. ¿Qué sigue? Mira lo que dice el versículo 31 y 32. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Verso 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, ¿qué dice? Sepan que está cerca, que está a las puertas. ¿Ok? Estos son los 8 temas, digo, seguramente hay más, pero estos son los 8 temas que yo observé de manera principal. Ahora, dices tú, pues qué bueno que ya acabó, ¿no? Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Mira esto. Vamos con el tema número 1. Tema número 1. ¿Cuál es el tema número 1? Y leímos de los versículos 4 al 13, ¿verdad? Pues ahora el Señor en la segunda vuelta, del verso 23 al 26, nos va a hablar otra vez de esos diversos acontecimientos. Mira el verso 23. Entonces si algunos dijere, mirad, ahí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Porque se levantarán, ¿qué cosa? Hermanos, lo que yo quiero que observemos es, ¿te das cuenta cómo le va dando vuelta a los temas? O sea, no agotó, dijo el Señor, no dijo, a ver, les voy a dar primero el capítulo 1 de diversos acontecimientos y después les voy a dar el tema número 2 del Evangelio, pero ya no voy a tocar otra vez el de acontecimientos. Lo va a volver a tocar. Dices tú, pero ahora sí ya no va a volver a tocarlo, ¿verdad? Mira de qué otra forma lo va a volver a tocar en el versículo 36 al 38. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban, ¿qué? Con diversos eventos. Estos no son eventos necesariamente religiosos, pero estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Ya viste esto? ¿Qué iba a pasar cuando estuviera cerca el juicio de Jerusalén? Diversos acontecimientos. ¿Qué va a pasar cuando Cristo venga? Diversos acontecimientos. Entonces, el juicio sobre Jerusalén es nada más como una sombra del juicio final. Ahora, aquí me voy a quedar porque quiero que vayamos desmenuzando un poco mejor esto. ¿Les llamó la atención, hermanos? Yo espero que haya traído tu atención la Escritura y que puedas mirarlo desde otra perspectiva. ¿Sí? Quizá en la semana, si el hermano lo considera, podemos poner esta gráfica, esta última, para que lo vayas estudiando y lo vayas repasando y vayas viendo cómo escribir. Pero este no es el único, hermanos. Lee Primera de Juan, por ejemplo. Juan empieza hablando de la comunión en el capítulo 1. ¿Y sabes qué va a hablar en el capítulo 2? De la comunión. Y en el 3, de la comunión. Y en el 4, también de la comunión. Y en el 5, también de la comunión. En el capítulo 1 empieza hablando del pecado, de que no debemos, autoengañarnos.
Que no debemos decir que andamos bien cuando en realidad andamos mal. ¿Y qué crees que va a decir en el capítulo 2? Que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y qué crees que va a decir en el 3? Dice que no seamos como Caín, que era del maligno. Y en el capítulo 4 dice que amemos pero que no amemos de palabra. Y en el capítulo 5 también. O sea, 5 veces le da la vuelta a los mismos temas el escritor. Esto es muy nuevo creo que para la mayoría de nosotros aquí en la iglesia, hermanos. Pero esta es una forma no es una forma de mirar. Esta es la forma en cómo ellos muchas veces se escribían, hermanos. Digo, también tenían su forma poética, tenían su forma histórica, tenían su forma retórica. En fin, había muchas formas en que los judíos, la forma apocalíptica, pero esta es una forma que toma mucho tiempo, hermanos. Y no lo digo con presunción, lo digo porque en verdad es difícil aprender esto a la primera. Es difícil, hermanos. Yo espero que Dios bendiga tu corazón, pero ¿sabes qué? El mensaje está muy claro. Quiero que terminemos leyendo algunos versículos de Mateo 24. Y como dije, queda en pausa. Dice el capítulo 24, verso 4. ¿Cuál es la exhortación del Señor Jesús ahí? Mirad. ¿Qué cosa? Que nadie os engañe. Oye, ¿cómo te vas a dar cuenta que alguien te está enseñando el error? ¿Quieres de verdad no dejarte engañar? Necesitas esto. Esta es la verdad absoluta. ¿Quieres conocer realmente al Señor? Aquí está. Versículo 20. ¿Cuál es la otra exhortación? Qué hermoso, ¿verdad? El Señor. Oren, dice. No solamente quiero que estén alertas, estudiando mi palabra para saber qué es lo que yo he querido que tú creas. Necesitas tener una dependencia de mí en oración. Y cuando venga el engaño, no lo creas. Mira lo que dice el versículo 23. Mira, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, ¿qué dice? No, hermano, es que yo vi, el otro día salí ahí al patio de mi casa y yo vi que una nube ahí y yo sentía como que se iluminaba y me decía, ¿qué me habrá querido decir Dios? Pues con eso nada, pero te ha querido decir mucho y no has querido oírlo. Saben que cada año tenemos nuevos alumnos ahí en el CI, por cierto, les mandamos nuestro amor y nuestro cariño, que están bien atentos siempre. Bueno, eso espero. Pero dicen que una vez un muchacho le dijo al pastor, pastor, yo me quiero ir al seminario. Yo me quiero ir al seminario, dijo. Y el pastor veía que este chavo no daba, pero ni una, no tenía, pero ni idea de qué era ser cristiano. No, yo me quiero ir al seminario, Dice, quiero que usted me dé mi carta de recomendación. Y el pastor le dice, bueno, ¿por qué quieres irte al seminario? No, es que yo vi una visión, el Señor me mostró, en una nube me mostró que yo debo ir al seminario. Ah, muy bien. ¿Y cómo fue la que te mostró en la nube? Ah, pues es que realmente eran 2 nubes. Una tenía la forma de una S y la otra nube tenía una forma de C. Qué interesante, dijo. ¿Y qué? Según tú, ¿qué era el mensaje? Pues fácil, pastor, sirve a Cristo. Y el pastor dice, este pobre no tiene, pero ni idea de a dónde quiere ir a meterse. Dice, no, hijo, no, te equivocaste de interpretación. No significaba sirve a Cristo. Entonces, ¿qué significaba, pastor? Dice, significa siembra camotes. ¿Sabes por qué? Si no conoces la palabra, estás perdido en un mundo perdido. ¿No es cierto? 26. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos. ¿Qué dice? No lo creáis.
Versículo 42. ¿Cuál es la exhortación? Velad, pues. ¿Por qué? Porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Capítulo 25, versículo 13. ¿Cuál es la exhortación? Hermanos, parece que esto no requiere demasiada interpretación, ¿verdad? Yo espero que todos los que estamos aquí y para ti que estás en la transmisión, si Dios te ha dado la licencia hoy de escuchar su palabra, de lo que estamos hablando básicamente es de dos cosas: de el juicio que vendría sobre Jerusalén y que no habría marcha atrás. Y eso solamente era una representación del juicio que viene sobre todas las naciones. Más vale que vengas a Cristo hoy. En Él estamos seguros. Él nos librará. Él libró a sus hijos de esa gran tragedia ahí en Jerusalén. Algunas veces nos permite pasar por tribulaciones, ¿cierto? Hay hijos de Dios que han muerto, pero han glorificado a Dios. Que Dios permita que tú y yo le glorifiquemos, sea en vida o sea en muerte. Mientras tanto estaremos velando, orando y esperándole. Y quisiera terminar con las palabras del Señor Jesús, del libro de Apocalipsis capítulo 22, cuando dijo el Señor Jesús: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo pronto. Y el que oye, diga, ven. Y luego termina Juan diciendo, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús. Amén. Seguiremos con este análisis del capítulo 24. Espero que Dios bendiga tu corazón. No he intentado atar todos los cabos. Vamos, ni siquiera he intentado atar cabos. Hay muchos que de aquí se van a Daniel, se van a Tesalonicenses, y sí, hay muchas escrituras, pero yo quería que viéramos el pasaje así enterito como el Señor permite que podamos ver. Amén. Pues que Dios les bendiga mucho, hermanos.